2020. Salud y bienestar en Al Mediodía con Mariotti y compañía. Señores, estamos de vuelta en su programa Al Mediodía Radio y ya está con nosotros la psicóloga clínica Angie Santana Fernández. Angie, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, estoy muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Angie, bro, una voz de locutora, una voz preciosa. Señor Pau, ya está nervioso. No, ya perdimos a Pau. Arranca, Daniel, por favor. Arranque la terapia. Ay, Dios mío. Angie, aquí nuestra productora Malena nos ha puesto el siguiente tema que tú vas a ayudarnos a tratar o a guiarnos. Se llama la ola de afecciones de salud mental provocadas por las clases virtuales. Ahora hay un problema. Está la vuelta a clases y hay un rebrote del COVID con las nuevas variantes. ¿Cómo crees que esto afectará o cómo ha afectado la salud mental de los estudiantes estar en su casa, la virtualidad, en contra de la presencialidad? Por favor, no tome de ejemplo a los miembros de este programa. Bueno, no, estamos hablando de una población infanto-juvenil más que adulta. Ya. Parecemos viejos, pero somos niños. Ah, caramba. Mira, es una realidad el tema de el estado de alerta que ha generado el COVID-19 y sus derivados, como yo le digo. Y esto, por supuesto, ha generado un conjunto de nuevas conductas en los infantes y en los adultos, por supuesto que sí. Pero más que hablar de alguna afección mental o psicológica, lo que hay es alteraciones de comportamiento que no necesariamente es una patología. Mira, la realidad es que los niños y las niñas y los jóvenes en general tienen una ventaja que no tenemos nosotros como adultos, y es que ellos tienen una plasticidad cerebral que le permite de alguna manera adaptarse a un nuevo contexto. Y si tienen una guía adecuada, si tienen una estructura establecida, aún estando dentro de sus casas tomando las clases virtuales, pues no necesariamente debe de haber algún tipo de alteración de ningún tipo. Lo que nos lleva entonces a nosotros como adultos, padres y madres, a nosotros estar conscientes de cómo manejar la situación. O sea que la responsabilidad recae en nosotros como guiadores. En el caso de los alumnos que tienen problemas para el aprendizaje, que fue evidente, o sea, ya nunca hubo un programa especial para estos niños que tenían. ¿Cómo podemos hacerle frente a los padres que tienen esta situación? Que tú sabes que pasaron por el problema virtual, hay deficiencias neurológicas en una clase presencial. Imagínate por virtualidad. ¿Cómo se hacen los padres con esa situación? Claro, me gusta mucho tu pregunta porque esto nos lleva a entender que esta situación de pandemia lo que ha hecho es visualizar y evidenciar problemas que ya han estado en las familias y en la conducta del ser humano. Uh-huh. ¿Qué pasa con esto? Bueno, lamentablemente, el Estado y los niños como tal, el profesorado y todos los implicados en lo que es la educación de nuestros hijos, se ven un poco aparte y recae todo en los padres. O sea, ¿qué hacer? Buscar alternativas. Lo malo de esto es que muchas veces hay padres y madres que económicamente no pueden sustentar lo que es una ayuda externa a la que ya están acarreando, como el pago de un colegio, por ejemplo. Uh-huh. Pero a estos niños es necesario buscar una ayuda externa. Un profesor que vaya a la casa, llevarlo a un centro de estimulación, porque si no se van a quedar mucho más atrás. Va a ser más evidente la distancia y la... Claro. Querida Angie, qué bueno saludarte. Ay, para mí también. ¿Cuáles son las secuelas que tú entiendes que le van a quedar a nuestros niños con esta situación nuevamente? Mira, pudieran ser negativas y positivas. Como positiva va a ser, y si sabemos manejarlo adecuadamente, va a ser el tener, ¿verdad? El tener como producto final un ser humano mucho más adaptable a diferentes situaciones. Un ser humano que puede desenvolverse en situaciones de crisis, en situaciones más liberadas, por decirlo de alguna manera. Negativas, podemos decir, ataques de pánico que pueden permanecer durante largos tiempos si no es abordado de una manera adecuada. Puede haber lo que es un retroceso en su desarrollo. Por ejemplo, niños que ya habían superado el hacerse, por ejemplo, pipí,
de noche, pues tú ves que están volviendo a hacerlo, a chuparse el dedo, lo vuelven a hacer, básicamente. De que las consecuencias sean negativas o positivas va a depender directamente del cuidador. Si el cuidador mantiene una estructura adecuada, si el cuidador mantiene unos horarios adecuados, si el cuidador se mantiene abierto a que este niño o esta niña pueda venir a descargar sus emociones y esas emociones sean manejadas de manera sana, eso es la diferencia. Entonces, en una situación como la que vivimos ahora, donde hay un 40% de hogares en la República Dominicana que son monoparentales, ya era bastante difícil en la pandemia poder dar el seguimiento necesario a un joven, a un niño que estaba cogiendo las clases de manera virtual, aun cuando estábamos recluidos en la casa. Ahora que todo ha abierto, que los padres tienen que trabajar, aún en hogares con 2 padres, los padres tienen que ir a trabajar a cumplir un horario laboral, como antes se hacía, de 8 a 5, digamos, en el mejor de los casos. ¿Cómo puede un padre acompañar a sus hijos durante este proceso de educación virtual cuando no utilizamos el año pasado para aprender a vivir con la virtualidad porque lo veíamos como algo pasajero? Entonces ahora estamos reviviendo todos los traumas de hace un año, a pesar de las inversiones millonarias que se han realizado a nivel público y privado. ¿Cómo puede un padre promover la virtualidad cuando ya no tiene ni siquiera el tiempo y cuando el niño no se acostumbra? Mire, les voy a comentar cosas prácticas que pueden poner en práctica cada día los padres. Mira, lo primero es que los padres debemos de entender que esto no es una situación permanente, debemos tener una visión positiva. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces los padres abordamos el tema delante de nuestros hijos de una manera catastrófica. Entonces, ¿qué hace esto? Esto lo que hace que predispone a nuestros hijos ante la situación. Entonces, debemos siempre hablarle claramente de lo que está pasando, sin taparle y sin querer ocultar la realidad, pero de una manera positiva. Esto es momentáneo, esto va a pasar, pero debemos de cuidarnos para que cuando pase estemos todos guardaditos. Lo primero es eso, ya los niños y las niñas van a tener una actitud diferente ante la situación. Está el sábado y el domingo. ¿Por qué lo menciono? Porque la mayoría de papá y mamá trabajan de lunes a viernes, la mayoría, no estoy hablando de la generalidad. Entonces vamos a utilizar sábado y domingo para poder practicar con nuestros hijos la estructura que ellos van a llevar de lunes a viernes tomando sus clases virtuales. ¿Qué pasa con esto? Y aquí no quiero poner la daga sobre papá y mamá, pero lamentable o afortunadamente no corresponde a nosotros cargarla. Sábado y domingo estamos tan estresados que no nos dedicamos a hacer ese ensayo en nuestra casita. Entonces, los niños se quedan los lunes totalmente desamparados nuevamente. Ok, entonces, ¿qué es importante? Primero, para hacer un listadito corto, no hablar de la situación que está viviendo el mundo de una manera catastrófica. Utilizar el tiempo que tenemos disponible para poder ensayar con ellos la estructura horaria que va a ser llevada en nuestra casa. Compartir tiempos con ellos. Decirles lo desesperado que pudiera resultar esta situación para mamá y papá, pero que juntos vamos a poder salir de esto, o sea, visión positiva todo el tiempo. Sí. Sí, hola. Hola. Hay algo que es importante. Yo creo que la pandemia ha impactado a todas las sociedades en los diferentes niveles que se desarrolla el ser humano. Pero hay algo que es muy importante y es el pacto. Yo creo que aún dentro del hogar, entre padres e hijos, entre esposos y todos los miembros del hogar, hay un pacto. Y creo que la pandemia ha desconfigurado todos esos pactos. Totalmente. Totalmente. Entonces, fíjese a ver cómo usted explica, estábamos en una transición hacia la normalización, no la normalidad, porque la normalidad no existe. La normalización, y ahora por lo visto nos tenemos que replegar de nuevo un poco por todas las medidas precautorias y sobre todo en una situación de mucha fragilidad emocional por la desesperanza definitiva. Hoy yo conversaba temprano con una amiga de Italia, una mujer de ciencia, y dice, definitivamente este patógeno se ha burlado de todos los científicos de todas partes del mundo. No sabemos si de las 42 cepas que están ahí estudiándose, posiblemente nuevas,
cuál puede ser más letal o cuál puede, o sea, ¿cómo usted cree que se puede llegar a reconsiderar la reconstrucción de ese pacto, mirándolo desde una óptica flexible? Porque en situaciones como esta, los cambios a veces tienen que experimentarse muy rápido y no da tiempo mucho a elaborar los fundamentos de ese pacto. Claro, muy bien. Mira, yo, en caso de que haya pactos, yo estoy totalmente de acuerdo con usted que en los sistemas familiares existen. Sin embargo, hay hogares que no lo tienen, que el desorden es tan grande que no hay un lenguaje familiar establecido. En esos casos, por supuesto que la complejidad crece en esta situación de pandemia. Ahora, en los casos de familias que sí se ha establecido cómo mantenerlos y cómo fortalecerlos, como todo tipo de pacto en cualquier sistema dentro de la sociedad, se debe de implementar con amor, con paciencia, con reglas claras, con consecuencias claras y con deberes establecidos. Entonces eso no puede faltar en esta situación. Escúchame, el pacto debe, desde mi punto de vista humilde, convertirse en una cultura familiar. Debe ser. Siempre debe ser así. De lo contrario no funciona. Debe ser así, pero ¿a qué me refiero? Muchas veces nosotros queremos en esta situación de crisis, como todos nuestro sistema nervioso en todos los miembros de la familia se altera, queremos de alguna manera hacer lo que no se ha hecho nunca dentro de mi familia. Entonces primero debo entender ¿dónde debo yo poner mi corazón? ¿Dónde debo yo poner mis reglas y poner todo lo mencionado anteriormente por mí para que pueda ser creado ese pacto que debió de haber estado anterior? Entonces debo tener paciencia para hacerlo y entender que dentro de este momento de crisis es un momento muy propicio para establecerlo, pero que no lo puedo hacer de la noche a la mañana. Toma tiempo. Toma tiempo. Angie, de verdad brillante tu exposición. Yo creo que ayudaste y seguirás ayudando a muchísimos padres en esta transición tan complicada, ¿verdad? Que creíamos que habíamos superado, pero aparentemente no, y aparentemente tampoco estamos tan cerca de superarlo como pensábamos. Doctora Angie Santana Fernández estuvo con nosotros. Doctora, ¿cómo puede la gente comunicarse con usted? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Estoy en el centro CASP, 809-692-3070, por Instagram casp.rd y mi Instagram personal es angiefernandez.rd. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Continuamos. Al mediodía, al mediodía.